Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando en el libro de Josué, capítulo 8, del versículo 1 al 29. Dios todavía te puede dar la victoria, ¿verdad? La restauración, obediencia y una segunda oportunidad. Aquí, el fracaso de ayer no determina la victoria de mañana cuando volvemos a escuchar y obedecer la voz de Dios. Vemos que antes en Josué 8, que está Josué 7, para entender Josué 8, tenemos que mirar lo que ocurrió en el capítulo anterior. Israel había derrotado a Jericó, pero después sufrió una derrota inesperada contra Jai. Y Josué 7:5 dice que los hombres de Jai hicieron huir a Israel. ¿Y saben por qué? Porque había pecado dentro del campamento. Acán había tomado aquello que Dios había prohibido. Esto nos enseña algo importante. No toda derrota significa que Dios te abandonó. Algunas derrotas son llamada de Dios para revisar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Israel pasó por una gran victoria a una gran humillación, derrota. Pero en Josué 8 ocurre algo maravilloso. Dios vuelve a hablar. Y esto es muy poderoso. El mismo Dios que había permitido que Israel enfrentara las consecuencias de su pecado, ahora le dice, no temas, en Josué 1:8. Y Jehová le dijo a José, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Dios también restaura asignaciones, amados hermanos. Por eso, cuando en Josué 8:1 dice, no temas, que es la primera expresión que vamos a ver, en hebreo aparece la idea al-tira, relacionada con el verbo sharé, que es temer. Dios está diciendo a José, no permitas que el fracaso anterior gobierne tu presente. Y vemos algo, en Josué 7, Josué estaba postrado delante de Dios. Ahora Dios le dice, levántate y vuelve a avanzar. Hay momentos en que Dios te permite llorar delante de Él, pero llega el momento en que te dice, ya lloraste, ahora levántate. Cuando te habla ni desmaye, la expresión hebrea está relacionada con chatat, que puede expresar la idea de quebrarse, desanimarse, quedar aterrorizado o perder la fortaleza. Dios sabía que José podía estar pasando. Ya fracasamos una vez. ¿Qué pasa si volvemos a intentarlo y volvemos a perder? Por eso Dios trata primero con el corazón de José antes de tratar con Jai. Entonces, antes de darte una batalla, Dios muchas veces tiene que sanar el miedo producido por la batalla anterior. Hay personas que no están derrotadas por su problema actual, están derrotadas por el recuerdo de lo que les pasó ayer. Y cuando dice, toma contigo toda la gente, esto es muy impresionante. Dios no dice, Josué, vuelve a intentarlo tú solo. Dice, toma contigo toda la gente de guerra. Y aquí aparece nuevamente el principio de comunidad. La primera batalla contra Jai había sido abordada con una confianza equivocada. En Josué 7:3 dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Entonces, pero ahora Dios establece una estrategia diferente, ¿verdad? O sea, no debemos confundir una experiencia pasada con una estrategia permanente. Que algo haya salido mal una vez no significa que nunca volverá a funcionar. Quizás no necesitabas abandonar el propósito. Quizás no necesitabas aprender cómo obedecer a Dios en el propósito. Y cuando dice levántate y sube a Jai,
El verbo levántate comunica movimiento. Dios le está diciendo, no permanezcas en el lugar de la derrota. Esto tiene una aplicación espiritual muy fuerte. Hay personas que siguen viviendo en Jai. Aunque Jai ya pertenece al pasado, siguen diciendo, ya fracasé, yo me equivoqué, a mí me traicionaron, yo perdí, yo no pude, Dios ya no me puede usar. Pero Dios le dice a Josué, levántate. Recuerda que tu fracaso puede convertirse en una escuela, pero nunca permita que se convierta en tu residencia. Cuando le dice, entregado en tu mano al rey de Jai, aquí encontramos una de las declaraciones más poderosas. Dios habla en términos de victoria antes de que Israel entre en batalla. He entregado. En hebreo encontramos el verbo natan, dar, entregar y poner. Dios está declarando, lo que todavía no ves con tus ojos ya está bajo mi soberanía. Pero ten cuidado, que esto no significa que Israel no tendría que luchar. La promesa no elimina la obediencia y la promesa de Dios no sustituye nuestra responsabilidad, sino que la activa. Dios prometió entregar a Jai, pero José todavía tiene que escuchar, organizar, marchar, preparar una emboscada, levantar la señal y entrar en la ciudad. Y hay una diferencia entre Jericó y Jai, ¿verdad? En Jericó Dios estableció una estrategia específica y en Jai Dios establece otra. Porque Dios no está obligado a repetir contigo la misma estrategia. A veces queremos que Dios vuelva a hacer exactamente lo que hizo ayer, pero Dios puede decir, lo que funciona en Jericó no será exactamente lo que haré en Jai. O sea, no podemos convertir una experiencia pasada con Dios en una fórmula. No digas, Dios siempre tiene que hacerlo así. Dios es soberano. Y la fe no consiste en repetir métodos, consiste en obedecer la voz de Dios. Y vamos a ver el significado de la emboscada. Dios le da a José una estrategia militar. Parte del ejército se escondería detrás de la ciudad. Cuando los hombres de Jai salieran para perseguir a Israel, Josué levantaría su lanza. Entonces los soldados escondidos entrarían en la ciudad. Y esto nos enseña algo profundo. La victoria también requiere de estrategia. Hay cristianos que oran por dirección, pero nunca organizan sus pasos. Dicen, Dios hará así, pero también Dios te mostrará qué hacer. La fe bíblica no es pasividad. La fe escucha a Dios y después actúa. La lanza levantada en Josué 8:18, lo vemos aquí. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tus manos. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Entonces, la lanza levantada se convierte en una señal. Mientras Josué mantiene la señal, el ejército ejecuta la estrategia. Esto nos enseña que el líder debe estar atento a Dios. Hay momentos donde tu función no es correr, es mantener levantada la señal que Dios te dio. Quizás Dios te ha puesto en una familia, ministrando en el ministerio, pues en una iglesia, trabajando o en un proyecto, pero no abandone la posición simplemente porque la batalla se puso difícil. Y en Josué 8:26 no retiró su mano. Y dice la palabra de Dios que porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Entonces, no había extendido con Josué, no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta completar ¿qué? La destrucción. Y aquí encontramos que perseverancia. Josué no bajó las manos antes de tiempo. Y quizás nosotros comenzamos algo con entusiasmo. Oraste, ayunaste, predicaste, serviste, creíste, pero después llegó el cansancio y te dice,
No bajes la mano todavía. No porque seas fuerte, sino porque la obra todavía no terminó. Y Jai representa una batalla que no debes temer. Hay algo que debemos comprender. Jai era un lugar donde Israel ya había sido derrotado. Pero por eso regresar allí tenía un componente emocional. Era volver al lugar donde habían fracasado. Y muchas veces Dios hará algo parecido contigo. Te hará regresar al lugar donde pensaste que todo terminó, no necesariamente para humillarte, no, amado hermano, sino para demostrarte que aquello que te derrotó antes no tiene que derrotarte otra vez. Por eso, aquí vemos algo. La derrota no es el final. Por eso en Josué 7 no era el último capítulo. Y esto también podemos aplicarlo a nuestra vida. Quizás has tenido un Josué 7 en tu matrimonio, en tu finanza, en tu ministerio, en tu vida espiritual, en tus decisiones, en tus relaciones. Pero Dios todavía puede escribir un Josué capítulo 8 en tu vida, no porque el pecado no tenga consecuencias, sino porque el arrepentimiento abre el camino a la restauración. Por eso nosotros debemos reconocer lo que ha ocurrido en nuestras vidas. No escondas tu Jai, no maquilles la derrota. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Corrige lo que Dios te revele. No puedes pedir victoria mientras proteges aquello que Dios te pidió que abandonaras. Escucha nuevamente la voz de Dios. Dios vuelve a hablarle a José. Tu fracaso no significa que Dios dejó de hablarte. Y también levántate, no permanezcas eternamente postrado. Hoy hay un momento para llorar, pero también hay un momento para levantarse y tenemos que obedecer la estrategia de Dios. Y no improvises tu vida espiritual. Haz lo que Dios te está mostrando. Persevera, no bajes la mano antes de terminar la batalla. Por eso hoy vamos a dejarte que te hagas 5 preguntas. ¿Cuál es tu Jai? ¿Cuál es esa área donde alguna vez fracasaste? ¿Qué aprendiste de esa derrota? ¿Verdad? Ahora, si solamente sufriste, pero no aprendiste, todavía no has aprovechado completamente el proceso. Hay algo que Dios te está pidiendo corregir. Por eso, tu Jai no tiene la última palabra. El lugar donde fuiste ayer derrotado puede convertirse en el lugar donde mañana verás la fidelidad de Dios. Y aquí vemos algo importante. Quizás hoy llegaste sintiendo, yo ya perdí, pero Dios te dice, no temas ni desmayes. Quizás dice, yo fracasé. Y Dios te responde, levántate. Quizás tú puedes decir, ya no puedo volver a ese lugar. Y Dios te dice, sube nuevamente a Jai. Quizás dice, ya no tengo fuerzas. Y Dios te dice, no bajes la mano. Porque tu historia no termina en Josué 7. Hay un Josué 8. Hay un nuevo capítulo en tu vida. Hay una nueva oportunidad de obediencia. Hay una nueva oportunidad de restauración. Hay propósito y hay una victoria que solamente puede explicarse diciendo, Dios todavía está contigo. Por eso, amados hermanos, si tú piensas que todo está derrotado en el día de hoy, recuerda algo. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo murió y dio la vida por salvarnos a todos. Cristo nació, creció, caminó entre nosotros, murió y resucitó al tercer día. Hoy somos salvos por la gracia de Dios. Un amor ágape, el que nos dio nuestro Señor Jesucristo. No un amor filio, un amor ágape, sin condiciones, sin nada a cambio. Dios te bendiga, Cristo te ama, amado hermano.